hermanos, ¿cómo están? Soy Jimmy Carranza del Apostolado Católico de Formación Cristiana Beato Juan Pablo II. Y este es su programa ¿En qué creemos los católicos? Estamos este día en la iglesia de María Auxiliadora, conocida comúnmente como Don Rúa. Y en este lugar donde vamos a transmitirle el programa del día de hoy, titulado ¿Cómo llegó el contenido de nuestra fe a nuestros días? Le invito a que se prepare y disponga de una Biblia y del Catecismo de la Iglesia para conocer juntos la manera en que Cristo comunicó la fe hacia los apóstoles y de ellos a nuestros días. Quédese con nosotros. Cuando hablamos acerca de la revelación, tenemos que preguntarnos cómo es que la revelación de Dios, es decir, el designio de Dios, llega al conocimiento del hombre. Empecemos leyendo lo que el Catecismo de la Iglesia nos dice en el numeral 50. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ninguna manera alcanzar por sus propias fuerzas. Es el de la revelación divina. Cuando Dios quiso comunicarse con el hombre, lo hace por medio de su revelación, palabra que se escribe con R mayúscula, que designa el contenido de lo que Dios quiso que nosotros supiéramos de Él. Ese contenido no es fácilmente obtenido a través del hombre por el solo uso de su razón. Necesita renunciar, dice la Iglesia, a sí mismo para acceder a ese orden de conocimiento. Un conocimiento que incluye ciertos momentos, ciertas etapas. El primer momento es la libre voluntad de Dios al quererse revelar al hombre. No es el hombre el que descubre a Dios, o como dirían algunos filósofos ateos, no es el hombre el que se inventa a Dios. Es Dios el que en su total y libre iniciativa quiere revelarse al hombre. Esto significa que lo que de Dios conocemos es lo que Dios quiso revelarnos a nosotros. Lo que Dios no quiso que conociéramos, sencillamente no podemos tener acceso a ese conocimiento. Por supuesto, conocer a Dios no es como quien agarra un libro y empieza a estudiar acerca de Dios y pronto se convertirá en un experto de Dios. No, hay una anécdota que cuentan de San Agustín, que él deseaba conocer todos los misterios de Dios, pero le eran muy difíciles. Y cuenta la anécdota que un día estaba San Agustín dormido y soñó que estaba en la playa observando a un niño que echaba todo el agua del mar en un pequeño agujero que había hecho en la playa. San Agustín lo cuestiona y le pregunta: ¿y qué estás haciendo? Y le dice el niño: estoy echando todo el agua del mar en este pequeño agujero. San Agustín se reía del muchacho y le decía: pero ¿cómo se te ocurre? Eso técnicamente es imposible. ¿Cómo vas a echar todo el agua del mar en ese pequeño agujero? Entonces el jovencito le dice: pues de la misma manera nunca podrás llegar a conocer a plenitud a Dios con tu mente tan limitada y tan sencilla. El cerebro, la mentalidad humana, comparada con la grandeza de Dios, se queda sumamente limitada. Por eso Dios ha tratado de adaptarse al hombre para que el hombre pueda ir paulatinamente, gradualmente, conociendo a Dios. La historia de la salvación es la misma historia humana, con la diferencia de que en la historia humana es Dios el que ha intervenido. ¿Esto qué significa? Que cuando Dios interviene, la historia normal se convierte en la historia de la salvación. Pero hay 4 episodios de la historia de la salvación que vale la pena considerar y descubrir en ellas las etapas que Dios ha usado para irse revelando al hombre. La primera de esas etapas es el origen, cuando Dios crea al hombre, quiere comunicarle algo,
Y lo que Dios quiere comunicarle es el deseo, el amor tan grande que Dios tiene al crear al hombre como su obra propicia, como la más grande de las obras. Y nos enseña la iglesia que Dios nos ha creado por amor. Desde el primer instante de la creación, Dios muestra su primer deseo de que el hombre le conozca, y le conoce por medio del amor. La segunda etapa que aparece en la historia de la salvación es el pacto que Dios realiza con un hombre justo, que la Biblia llama Noé. Sí, usted se acuerda, fue el hombre que tripulaba aquella embarcación donde, según el registro bíblico, iban todas las especies de animales en parejas para preservar la obra que Dios había creado posteriormente a la declive producida por un diluvio. Dios, al terminar el diluvio y bajar las aguas, hace un pacto, una alianza con Noé y le dice: nunca volveré a destruir la tierra a causa del mal del hombre. Es la segunda etapa donde Dios empieza a revelar su designio benévolo. La tercera etapa es cuando Dios llama a un hombre, lo convoca para fundar en él lo que más tarde sería su pueblo. Este hombre es Abraham, y es determinante en la historia de la salvación y sobre todo en la revelación, porque dice la Escritura que en este hombre se da inicio a una relación entre Dios y el hombre, marcada por un elemento que es tan importante en la vida cristiana: la fe. Así dice la palabra de Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y Abraham se presenta para nosotros como un pilar en nuestra fe, como el padre de la fe. Tanto es así que Dios cambia el nombre de este hombre. Se llamaba Abraham, pero cuando Dios lo cambia y lo llama para su servicio, le pone el nombre de Abraham, que significa el padre de la fe. Y hay una cuarta etapa que vale la pena considerar, cuando Dios conforma lo que sería más tarde su pueblo, el pueblo de Israel, fundado en un hombre llamado Jacob, al que más tarde también le cambia el nombre por el de Jacobel, una pronunciación que ha variado con el tiempo a llegar al momento en que no le llamamos Jacobel a ese pueblo, le llamamos Israel, que significa el que ha sido fuerte con Dios. Esto significa, mis hermanos, de que la cuarta etapa supone el establecimiento de un pueblo. Aquí podemos hacer un pequeño resumen de lo que Dios ha querido revelar en estos cuatro acontecimientos. Primero, Dios crea al hombre por amor para establecer una relación. Segundo, Dios establece un pacto con el hombre de preservar la tierra para que en ella habite el hombre. Tercero, Dios llama a un hombre para que en ese hombre se desarrolle una relación sostenida por la fe. Y cuarto, Dios quiere establecer con el hombre un vínculo tan grande por medio de lo que se llamaría el pueblo de Dios, que siglos después va a convertirse en la iglesia que Cristo fundó. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2, lo siguiente: de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús es lo que los teólogos llaman la plenitud de la revelación. ¿Qué significa esto? En el segmento anterior hablamos de las cuatro etapas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia humana, a través de las cuales Dios ha revelado su designio benevolente. Pero esa revelación de Dios continúa a través de los siglos hasta culminar en la persona de Jesucristo. En Cristo Dios, dice el Catecismo de la Iglesia, lo dijo todo. Dios ha dicho todo en su verbo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única y perfecta
e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de una manera luminosa comentando lo siguiente. Decía San Juan de la Cruz: porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, no tiene otra. Todo nos lo habló junto y de una vez por esa sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en Él, dándonos al todo que es su Hijo. El autor de la carta a los Hebreos dice que Dios se fue revelando de manera paulatina, fragmentaria, a través de los profetas. El primer anuncio del mensaje de Dios nos ha llegado fragmentariamente por medio del anuncio de los profetas, pero había que definirlo y recapitular todo ese contenido en una sola persona. Esa es la persona de Jesucristo. En Cristo Jesús todo lo que de Dios teníamos que saber ya se dijo. Por eso para nosotros no habrá más revelación. Cristo Jesús estaba un día con sus apóstoles y uno de ellos se acercó, Felipe, y le dijo: Señor, muéstranos al Padre. La respuesta de Jesús fue impresionante. Dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso significa que todo lo que tenemos que conocer de Dios, Cristo Jesús nos lo ha dicho. Todo lo que de Dios tenemos que saber, lo hemos conocido en la persona del Verbo encarnado. Por tanto, toda la palabra de Cristo es la palabra de Dios. Cuando Cristo comunica su mensaje a nosotros, en Él hemos obtenido la plenitud del conocimiento de Dios. Es decir, todo lo que de Dios tenemos que conocer, en Cristo Jesús se nos ha dicho. Después de su muerte, cuando Jesús sube a los cielos, le deja un mandato claro y conciso a los apóstoles. Les dice: vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado a guardar. En pocas palabras, Jesús comisiona a los apóstoles para que vayan por todas partes del mundo a enseñar de manera concreta lo que Él mismo nos enseñó. Pero la palabra de Dios nos dice en San Mateo que Dios mandó a que se enseñara todo. Cuando Jesús habla de enseñar todo, se supone que hay un contenido específico. Ese contenido que Jesús manda que se enseñen es lo que la iglesia llama la revelación divina. Esa es una revelación definitiva. Uno de los documentos del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, lo dice de la manera siguiente: la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que lo que de Dios tenemos que conocer ya se dijo. Ya no hay nada nuevo que se nos tenga que enseñar, porque lo que teníamos que conocer de Dios, Cristo Jesús nos lo dijo a través de su mensaje. Le toca a la iglesia ir interpretando y conociendo paulatinamente en qué consiste ese contenido concreto y específico que Dios nos da. Actualmente existen cantidad de gentes que tratan de revelar cosas en apariencia novedosas, pero es interesante cómo la iglesia nos advierte que ese tipo de revelaciones, a las cuales llama privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de las iglesias, sin embargo no pertenecen al depósito de la fe, es decir, a la revelación divina, y más aún su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva en Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente. Por eso es importante que usted y yo como católicos tengamos nuestros oídos, nuestra atención puesta
en lo que la iglesia nos dice y no en lo que algunas personas dicen, porque de repente hay personas, tanto en las iglesias católicas como en las iglesias no católicas, que pretenden superar lo que el mismo Cristo ha dicho. Así es como cantidad enorme de personas han caído en errores, y no es de extrañarse. Solamente en Estados Unidos se ha contabilizado alrededor de 400,000 hombres que se han declarado ser Jesucristo. Hombre, esto es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque se nota que muchos han querido saltarse el mensaje de Cristo para transmitir su propio mensaje, queriendo con ello superar lo que Cristo ya nos dijo. Por eso es importante escuchar lo que dice la iglesia. La iglesia dice que ya no habrá más revelación antes de la venida gloriosa de Jesús, porque todo lo que tenemos que conocer de Jesús o de Dios ya se dijo. Poco a poco, a lo largo de 2000 años, la iglesia, desde los apóstoles, ha querido transmitirnos paulatinamente el contenido de lo que Jesús nos enseñó. Pero aquí hay un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos conocer de primera mano y de manera fidedigna lo que Jesús quiso enseñarnos y que comisionó, como le decía, a los apóstoles a que se lo transmitieran a todo el mundo? Cuando venimos a la iglesia, aquí estamos nosotros en una de las iglesias más fuertes y más activas de nuestro país, la iglesia de María Auxiliadora o Don Rúa, donde podemos expresar con mucha categoría y autoridad cómo Dios ha querido hablarnos, no solamente a través de este templo, sino a través de todas las iglesias cristianas y particularmente las iglesias católicas que están apegadas a la doctrina, al magisterio, a la autoridad de Pedro, que es el sucesor, o del Papa, que es el sucesor de Pedro, en quien nosotros tenemos garantía de que todo lo que Jesús dijo y nos enseñó ha llegado hasta nuestros días de manera fidedigna, sin el peligro de que nada del mensaje que Cristo ha dicho sea alterado. San Pablo ya advertía y decía que tenemos que crecer hasta la estatura de Cristo para no ser niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que nos conducen engañosamente al error. Esto lo encontramos en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 14. La comunicación del mensaje de Jesucristo era la primera tarea que los apóstoles tuvieron que realizar desde el momento en que les dijo: id y enseñen todo lo que yo les he enseñado a guardar. A partir de aquel momento, cada uno de los 12 apóstoles emprendieron esa tarea de comunicar el mensaje de Jesucristo. Pero no solo se trataba de comunicar, se trataba también de preservar íntegro el mensaje, de manera que ese mensaje no se fuera a distorsionar. Algunas personas suponen desde que ese día la palabra de Dios ya estaba presente y que era la palabra de Dios la que la gente leía sin que tuvieran algún margen de error al interpretar. Pero no es así. El día en que Jesús subió a los cielos y dejó esa encomienda a los apóstoles, en ese preciso momento no existía la Biblia tal como usted y yo la conocemos. Solo existían las enseñanzas que los apóstoles empezaron a comunicar. La iglesia nos enseña, y la historia, que lo hicieron desde dos fuentes. La primera, la fuente oral, porque a través de su predicación apostólica, en los lugares que iban, anunciaban la buena nueva de Jesucristo y la gente la escuchaba y la iba recibiendo. Pero también algunos de ellos se dieron a la tarea de escribir, quedando por consignado en escrito todo ese mensaje y esas enseñanzas que algunos de ellos iban comunicando. Cuando revisamos la palabra de Dios, encontramos
que de los 12 apóstoles solamente son 5 los que aparecen en la Biblia: Mateo, San Juan, Pedro, Santiago y Judas Iscariote. 5. ¿Y los otros 7 acaso no escribieron? Pues a lo mejor sí, pero sus libros, sus escritos no fueron incluidos en la palabra de Dios. Pero sus enseñanzas que se comunicaron de manera oral sí fueron guardadas de generación en generación. La manera en que fueron guardadas esos contenidos apostólicos desde su tiempo hasta nuestros días es lo que se llama la tradición apostólica. Algunas personas no católicas, evidentemente desconocedoras de esto, pues afirman de que los católicos nos basamos no en la Biblia, sino en tradiciones humanas. Pues esta no es una tradición humana. Primero hay que entender conceptualmente qué significa tradición. Tradición es transmisión de generación en generación de un concepto, de una idea, de una costumbre, de una enseñanza. En fin, la transmisión lo que pretende eso, la tradición es transmitir generacionalmente algunos conceptos. Por eso, dependiendo del concepto, así es la tradición. Se habla de tradición familiar, tradición culinaria, tradición cultural, tradiciones políticas, tradiciones étnicas. Pero la tradición que contiene la enseñanza de los apóstoles hasta nuestros días se le llama tradición apostólica. Y esta fue guardada celosamente y mantenida en lo que va a llamar la Iglesia la sucesión apostólica. Quiero leer una porción del Catecismo en el numeral 77 que nos dice: para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles a su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. De manera que cuando nosotros acogemos la Biblia, la palabra de Dios, encontramos en ella plasmada la misma tradición apostólica que ha sido guardada celosamente a lo largo de 2000 años. ¿Por qué? Porque como les decía hace unos minutos, el trabajo de los apóstoles no solo era comunicar, sino preservar íntegro, diseñar una estrategia para que lo que ellos nos están enseñando no se guarde, no se pierda más bien a través de los siglos, sino que por todo lo contrario se guarde, se preserve. Si no, puede distorsionarse. De repente, algunas vertientes de iglesias no cristianas se separaron de la Iglesia Católica, cortando así la transmisión del mensaje íntegro y dándole a sus seguidores la libertad de interpretar. Ahora, en los sectores no católicos existen interpretaciones de la Biblia dependiendo cuántos miembros de esas iglesias existan. Es terrible, por eso no es de extrañarse que mucha gente ahora se ha desviado de la verdad. Lo que San Pablo nos advertía de la malicia humana que nos conduce astutamente hacia el error. Por tanto, es importante para nosotros reconocer que hay una relación muy estrecha entre la sagrada tradición y la palabra de Dios. No se divorcian ni están separadas, sino que se unen y se complementan. Primero, porque tienen una fuente común. Sigo leyendo en el Catecismo lo siguiente: la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgieron ambas de la misma fuente. Se funden en cierto modo y tienden hacia un mismo fin. Eso es lo primero. Hay dos modos de tradición. Primero, la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios en cuanto escrita e inspirada por Dios. Lo que vemos ahí de manera escrita es tradición. ¿Por qué? Porque la Biblia no se escribió ayer o no se escribió la semana pasada. La Biblia contiene escritos que datan desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestra fecha y se ha guardado celosamente, de manera
de que no se ha alterado su contenido, salvo en aquellas Biblias que tienen dudosas procedencias, donde han maliciosamente alterado los textos sagrados. En la iglesia se conservan los textos originales que dan fe que aquello cuanto nosotros recibimos a través de la palabra se mantiene íntegro. Segundo, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven. Hermanos, los apóstoles no eran eternos. Cuando murieron los apóstoles, había que dar continuidad a lo que Cristo dijo. Vayan y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Había que dar continuidad, pero ¿quiénes iban a continuar esto? No eran gentes aisladas que de repente conocieron el mensaje de Jesucristo y por su cuenta empezaron a predicar. Era gente que había sido enseñada, instruida, adoctrinada por los mismos apóstoles. Por eso, cuando pensamos, por ejemplo, en el príncipe de los apóstoles, su santidad el Papa Benedicto XVI, recordamos que él tiene de manera directa la sucesión desde Pedro. Cuando muere Pedro, queda San Lino, San Clemente, San Anacleto y más de 200 papas a lo largo de la historia hasta nuestros días, sucediendo o comunicando el mismo mensaje que San Pedro quiso comunicarnos. Por tanto, la tradición apostólica debe de ser acogida y recibida por los cristianos de manera especial, sin apartarse en ningún momento del mensaje apostólico. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, dice que nuestro edificio ha sido cimentado en la base cuyos cimientos son, dice, los profetas y los apóstoles. Ahora yo quiero preguntarle a usted, querido hermano, ¿en qué se basa nuestra fe? ¿En la enseñanza de los apóstoles o en la Biblia? Usted me dirá, en ambos, por supuesto, pero hay que decir que de manera principal en los apóstoles, porque en la Biblia precisamente fueron los apóstoles quien nos las dio. Si nosotros creemos en ella es porque los apóstoles la comunicaron, ellos la produjeron y algunos de ellos también colaboraron en sus escritos, de manera de que así es como llega esa transmisión de la verdad de Cristo hasta nuestros días. Martín Lutero, uno de los primeros disidentes católicos, un hombre que, queriendo acercarse a la fe por medios propios, sin tomar en cuenta la autoridad de la Iglesia, quiso enseñarle a sus seguidores que cualquiera podría interpretar la palabra de Dios según el Espíritu se lo dijera o se lo pusiera en el corazón. Sin embargo, para poder interpretar el depósito de la fe, es decir, el contenido de la revelación divina, es importante pensar algunas cosas que vale la pena considerar. La primera de ellas es, ¿a quién fue confiado el depósito de la fe? La Iglesia nos recuerda a través del catecismo a quiénes. El depósito sagrado de la fe, depositum fidei en latín, contenido en la sagrada tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Revisemos un poco la historia. Primero Jesucristo, luego Jesús se lo enseña a los apóstoles. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿a quiénes se lo comunicaron los apóstoles? ¿Acaso los apóstoles dijeron que cualquiera podría interpretar y de alguna manera enseñar lo que Cristo dejó? No, ellos confiaron a su vez a hombres, como diría el apóstol Pablo, que a su vez fueran capaces de confiárselo a los demás. Entonces, de primera mano, los apóstoles confiaron el depósito de la fe a la iglesia que fue fundada en ellos. Luego, ellos ejercen, o la iglesia misma ejerce desde los apóstoles
lo que se llama el magisterio. Y el catecismo nos dice en el numeral 85 lo siguiente: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Cuando nosotros tenemos que conocer de primera mano la verdad sobre la fe, tenemos que entender cuál ha sido esa secuencia: Cristo, los apóstoles, la Iglesia. Es la Iglesia la que tiene, en virtud de los apóstoles, la autoridad de interpretar el mensaje de Jesucristo, ya sea escrito o el que sea comunicado oralmente. Por eso la Iglesia ejerce con autoridad ese magisterio al definir líneas de pensamiento que se llaman dogmas. A veces, al hablar de los dogmas, la gente ha querido trivializar el concepto y a veces hasta ridiculizarlo, suponiendo que los dogmas son inventos de los sacerdotes de manera arbitraria, como que si una mañana un obispo o un papa se levantara y dijera: se me ocurre a mí enseñar tal o cual cosa. Pues no, no ha sido así. Hay verdades de fe que tienen un carácter irrefutable y que la Iglesia le ha dado la calidad de dogma para que no pueda ser debatido por nadie. Por ejemplo, decir que la Biblia es palabra de Dios es un dogma. Esto ni siquiera los protestantes lo pueden debatir. Decir que Dios es uno y trino, eso es un dogma. Y así como estos, existen muchas otras enseñanzas contenidas en el depósito de la fe que tienen un carácter dogmático. ¿Qué dice el catecismo al respecto de los dogmas? El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo, primero cuando define dogmas, y luego va a decir más adelante, estos dogmas de fe contenidas en la revelación divina, o también proponen de manera definitiva verdades que tienen con la revelación divina un vínculo necesario. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen más seguro. Decía un cantante popular, Joan Manuel Serrat: caminante no hay camino, cantaba él en su canción, se hace camino al andar. Y al recorrer las sendas se ha de mirar el camino que nunca volveremos a pisar. Quiere decir que en la medida en que la Iglesia va definiendo dogmas, va definiendo también caminos. En la manera en que la Iglesia va avanzando en la fe, va dejando un camino que los cristianos tenemos que seguir y no tenemos dónde perdernos. Por eso dice que son luces en el camino que hacen nuestra fe y nuestro caminar en la fe más seguro. Y por último, existe un sentido sobrenatural de la fe, dice el catecismo. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los construye y los conduce a la verdad completa. Pero, dice el catecismo, la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. ¿Esto qué significa? Que el sentido sobrenatural de la fe abarca la totalidad de los fieles. De manera que lo que cree el Papa Benedicto XVI allá en Roma, lo que creo yo aquí en El Salvador, lo que cree cualquier sacerdote o cualquier católico a lo largo del mundo, lo creemos todos. No es que el Papa crea algo y yo crea algo diferente a lo que dice el Papa, que es lo que sucede en muchas de las iglesias no católicas. Pueden estar varias iglesias no católicas en la misma cuadra, pero cada una de ellas cree cosas distintas. No tienen un común denominador de la fe, que unos creen que hay que levantar las manos, otros dicen que no, otros dicen que hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otros dicen que solo en el nombre de Jesucristo. De manera que no hay unificación en la fe. El sentido sobrenatural en nuestra iglesia se da cuando la totalidad de los fieles creemos y tenemos un mismo sentir. Por eso es importante, mis hermanos, que nos acerquemos a crecer en la comprensión de nuestra fe,
Cristo Jesús nos dejó el contenido de la fe hace 2000 años, se la comunicó a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia después de ellos. Por 2000 años la iglesia ha tenido que interpretar, que entender, que conocer, que profundizar en el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo. El contenido de la fe ya fue dado por Jesucristo, comunicado por los apóstoles y transmitido en la iglesia. Obviamente ese contenido todavía hay que conocerlo, entenderlo e interpretarlo. A lo largo de la historia, la iglesia ha ido penetrando cada vez más en los misterios de la fe, sin dejar nada al margen de la duda. ¿Por qué? Porque de ella depende nuestra salvación. San Pablo dijo que Dios quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Papa Juan Pablo II, en la inauguración del tercer milenio, tuvo que pedir disculpas por los desaciertos que se pudieron cometer en alguna mala interpretación de los textos bíblicos. Por eso la invitación a todos los católicos que amamos a nuestra iglesia es a que crezcamos en la inteligencia de nuestra fe, estudiándola, conociéndola, amándola. Ahora tenemos de primera mano un documento que nos ayuda a conocer más de nuestra fe, el Catecismo de la Iglesia Católica, que puede ser para usted un complemento junto con la Palabra de Dios. El año 2012 va a marcar el inicio de lo que el Santo Padre ha llamado el Año de la Fe. En el 12 de octubre del año 2012, el Santo Padre va a dar inaugurado el Año de la Fe, que se prolongará hasta el 12 de octubre del año 2013. Es un tiempo propicio para que usted y yo podamos conocer, crecer y entender más la fe que Cristo Jesús nos ha dado. Gracias, hermanos, por haber estado en nuestro programa. Le invitamos a que nos sintonice nuevamente por esta hora y en este mismo canal. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica.